Nada, te decía, Rafael, que primero agradecerte el que hayas tenido a bien concederme esta conversación, este rato tan agradable y poder un poco, pues, eso, conversar, aunque sea virtualmente. Ya sabes que esta ciudad te quiere muchísimo. He tenido oportunidad de estar hablando con gente, bueno, pues eso, que en el estado que nos van cediendo, pues ha tenido ocasión de disfrutar de tu sabiduría, bueno, de tu calidez y calidad humana, y ya te digo que para mí es un honor que nos hayas concedido este rato y poderte preguntar. Ya he leído mucho sobre el ayuntamiento y sobre esos momentos, pero sí que tengo algunas cuestiones que sí que me gustaría, no sé si está todo dicho sobre el ayuntamiento de Logroño y la obra tan magnífica que hiciste, pero 40 años después, en este 2020, este edificio sigue en cierta medida conmoviéndonos. Me lo decía ahora Borja, un arquitecto que nos acompaña en la alcaldía, que trabajar en este espacio tan bello es verdaderamente grato poder disfrutar de esta belleza, de esta estética, de esta funcionalidad también. 40 años después es como haber anticipado un futuro, y sí que tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Bueno, pues yo tengo que comenzar la conversación diciéndole o diciéndote, Por si favor. no, Sí, cuánto me gustaría tenerla en Logroño y cuánto espero que a poco faltar, en cuanto pueda, nos veamos en Logroño y repitamos o ampliemos o hablemos de todo lo que quieran. Sería un honor. Esa invitación está hecha cuando quiera y como quiera. Realmente para mí el ayuntamiento de Logroño ha significado muchísimo, significó mucho en su día, pero es que es verdad que sigue siendo una de esas obras de siento, bueno, contento en términos profesionales, pero también porque todavía es una de las obras que considero más radicales de toda mi carrera. Es una obra que en el fondo sigue manteniendo vivas muchas de las ideas que yo tenía entonces, pero que me parece que todavía habría que considerar hoy. Y pensar que se trata de un edificio que hay que ver como si fuese un fragmento de ciudad y como si hacer coincidir la idea de edificio con ciudad que entonces tanto nos atraía y que sigo pensando que tiene valor hoy, pues me parece que está en el Ayuntamiento de Logroño. Y realmente pensar que un edificio es a un tiempo también un espacio urbano, que la idea de un ayuntamiento ligado a una plaza mayor, como ocurre en Salamanca, o como ocurre en Valladolid, o como ocurre en Sevilla. En el caso de Logroño, es el edificio mismo el que configura esa plaza, pues yo la verdad es que sigo viendo el proyecto con enorme cariño y con enorme agradecimiento. Así que, no sé, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y a cualquier tipo de aclaración y con enorme deseo de volver a encontrarme con vosotros y de volver a encontrarme con el ayuntamiento. Es verdad que a lo largo de una vida ya larga he tenido muchas veces tiempo de volver a Logroño y volver a Logroño incluso con otros cometidos profesionales, por ejemplo con Lua Vieja, ¿no? Y las Palestinas. Vieja, que era un asunto que pudiera parecer menor, se le dio una solución acertada en la que sin cambiar en absoluto el papel tan importante en términos de estructura que tiene la ciudad, tiene sin embargo todavía la viveza de las viejas arquitecturas medievales, y no de mi mano, sino de la mano de todos los profesionales. Y luego el pequeño barrio residencial. Así que, habiendo tenido ocasión de ir con frecuencia a Logroño, es cierto que veo ahora que los últimos 3 o 4 o 5 años no he estado y siento
nostalgia y ganas de volver. Bueno, pues eso hay que solucionarlo en que nos dejen movernos. Rafael, te quería preguntar, San Baldomero hace esa apuesta radical, el alcalde de San Baldomero, digamos, en los últimos momentos de la dictadura. La obra, Sí, el año 73, para ser exacto. 73, del año 76 al 80 se construye ya, digamos, en ese periodo de transición democrática. Nosotros tenemos la gran fortuna y la gran suerte de vivir de seguir inspirándonos en esos detalles que hacen, por ejemplo, que el pleno del Ayuntamiento de Logroño esté en el mismo nivel, el alcalde, los concejales, el público en ese arco de herradura. Tenemos la suerte en esa radicalidad, tú hablabas, ¿no?, de ese fragmento de ciudad, de un espacio que sigue interrogando sobre la función del espacio público. Esto me gustaría también preguntarte. 40 años después, ese espíritu, esa radicalidad que tenía que ver con ese cambio, ¿no?, de régimen de una dictadura a la democracia, y además proveniendo, según me cuentan, que don Javier Martínez Laorden ve que obtiene esa accesis en Ámsterdam, esa lógica también escandinava o nórdica. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a un elemento que también yo creo que ejerce una fuerza de impulso democrático, ¿no?, en esa época del consenso, de la transición, del diálogo, de la conversación? Y por otra parte te quería preguntar cómo, 40 años después, ahora que estamos en el COVID, ampliando aceras, intentando pensar la ciudad más desde el bienestar del peatón que desde el fluir del vehículo, esta arquitectura, ¿no?, que tú desarrollaste, ¿no?, esta escuadra y Cartabón junto con ese espacio, ese piano, ¿no?, que la gente ve, esa plaza mayor. ¿Cómo esa reflexión sobre el espacio público te interpela también ahora? Me gustaría los dos elementos, el elemento de... Bueno, yo creo que no sé, identificar el ayuntamiento con un espacio público y no hacerlo con un edificio, digamos, autónomo y con carácter en sí mismo. En el fondo, la mayor parte de los ayuntamientos, algunas de las plazas que hemos mencionado, no todas, por ejemplo, la plaza de Salamanca, hasta cierto punto la misma, toda la plaza es el ámbito en el que se produce el ayuntamiento. No así, por ejemplo, en Valladolid, o no así, por ejemplo, en Bilbao, donde el ayuntamiento emerge, esos ayuntamientos de fin del 19 con ese afán de señalar con un positivo optimismo el carácter institucional del edificio. Por ejemplo, en eso Logroño se resiste a ser un edificio institucional, se resiste también a ser un edificio estrictamente administrativo. Por eso lo que entonces intuíamos o lo que entonces pensábamos que un ayuntamiento que no hiciese de la puerta monumental de acceso, sino que verdaderamente, digamos, que se apoyase en lo que era, y de un modo incluso no retórico, su accesibilidad, su apertura. En el fondo, sería difícil en este momento para mí decir dónde está la puerta de entrada al ayuntamiento. La puerta de entrada está en ese pórtico impreciso donde se da cita la entrada. Hay puertas, no hay puerta, hay puertas distinguiendo entre esa función administrativa del Cartabón que da a naciente o ese otro más concentrado, intenso, donde la vida pública se encuentran, pero se encuentran en ese ámbito que es la ciudad misma. A mí me gusta y me sigue gustando el pensar que se entra al ayuntamiento completamente a piso llano, que no hay un solo peldaño, digamos, que en la planta de acceso, y que lo haga también con esa sensación de abrirse hacia el bulevar del río, y que lo hace creando y concentrando en un solo punto todo lo que puede ser la vida y el latido de la ciudad. Claro, yo creo que también la elección del solar fue muy acertada y buena, porque en el fondo el ayuntamiento no se desplazaba en una dirección ajena a lo que había sido la posición del antiguo ayuntamiento, y lo hacía también, no se iba, digamos, a los solares más valiosos,
se iba hacia una zona más bien, bueno, donde la ciudad comenzaba a encontrarse con barrios más populares. Lo era también, en un punto era un solar regular, era un solar regular que debía caracterizar un punto de Logroño que, como digo, se abría hacia el río. Todo eso creo que está bien, todo eso da también a la plaza esa sensación un poco heterodoxa en la condición asimétrica y de giro, de ese giro que la plaza tiene, que deja ver ese edificio de principios del siglo XX, académico preciosísimo, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces, yo creo que esta voluntad de que el edificio fuese ciudad y no fuese solo un edificio claro, yo no sé si hoy en Logroño tiene más valor el término plaza que el término ayuntamiento, pero plaza y ayuntamiento se convierten en casi una sola cosa. El edificio se construyó muy modestamente también, debo decirlo, o sea, y se construyó en tiempos también de una inflación galopante, o sea, claro, no hay que equivocarse trasladando las cifras que costó el ayuntamiento y ponerlo en euros, pero bueno, a mí me parece que está bien esta condición estética y modesta que sin embargo no se traduce en los espacios que eran cuando se construyó generoso. Realmente también está bien haber vivido esta concatenación de alcaldes, porque lo empezó Narciso de San Baldomero, que era un hombre singular y que seguramente en lo que él pudiera influir sobre la corporación en que eligiese mi nombre, se había dejado aconsejar por Javier Martínez de la Orden, eso con seguridad. Pero después de eso, yo coincido con Miguel Ángel Marín, que fue, me parece, el que le tocó inaugurar, luego con Manolo Sainz. Sí. Luego vino Bermejo, Tomás Santos, Julio Revuelta, Claro, encontré también a Julio Revuelta y con la alcaldesa también me he visto alguna vez, pero más ocasionalmente que directamente en Logroño. Así que hay que volver. Cuanto antes tengo créame, señor alcalde, que tengo... Pues eso será, ya digo, un honor y un placer. Dos cuestiones, Rafael. Comentaban también, hablé con Jesús Araquistain, ya sabes que con Javier Orden estuvieron mucho tiempo. Me comentaba también tu deseo de no entrar en cuestiones demasiado modernas que se pudieran pasar de moda. Me hablaba de los radiadores o de algunos detalles. Y así es. O sea, hombre, el ayuntamiento está muy imbuido y está impregnado de alguna arquitectura sueca que siempre han ido por delante en cómo representar y cómo materializar físicamente desde la arquitectura una idea de sociedad bueno, que no está mal el que reconozcamos y la juzguemos como muchas veces avanzada incluso a la nuestra. Y en ese aspecto, efectivamente, muchos de los elementos del Ayuntamiento de Logroño son elementos genéricos. Las ventanas, no sé, esta mañana veía yo alguna foto del Ayuntamiento antes de hablar, sigo viendo con gusto esas ventanas. Vamos, me parece que está mejor haber dado ese carácter anónimo y de generalidad a los elementos empleados que siguen, digamos, manteniendo ese difícil equilibrio entre lo personal y lo que pertenece a todos, que está bien que ocurra en un edificio público, ¿no? Y en eso, hombre, también la plaza, en lo que recuerdo de mis últimos viajes a Logroño, claro, nosotros replantamos los plátanos que en realidad envuelven la plaza girada, está, digamos, contenida por un recinto verde, digamos que es el recinto verde de los plátanos que han crecido y que
en cierto modo, hoy permiten ver al ayuntamiento como un edificio no nuevo, como un edificio que tiene ya esa historia a sus espaldas. Sin duda. Cuando hablabas estaba recordando a Popper, ¿no? Con su sociedad abierta, cuando hablabas un poco de esa influencia escandinava o nórdica, de edificios abiertos, no ensimismados, encerrados en sí mismos, sino ofrecidos a la ciudad como fragmento de ciudad, en esa integración de la que hablabas, y con esos componentes, eso que 40 años después es que no solamente es como decía, la belleza o la estética, sino la funcionalidad. El edificio administrativo y el edificio político dan cabida a casi 1000 personas que trabajan todos los días en un espacio, como bien dices, muy abierto, con una sensación bueno, muy luminosa y muy agradable. Quería trasladarte eso, 40 años después, con este edificio que, ya digo, sigue siendo un ejemplo, bueno, tan llamativo, incluso para ese turismo que viene apreciando la arquitectura en Logroño, ¿no? No solamente bodegas, sino edificios como este, apreciado intensamente por Bueno, los arquitectos y por la gente que ha seguido tu carrera, ¿no? Después de Bankinter, este elemento como elemento clave, y después Mérida, y bueno, y los siguientes, ¿no? Hasta alcanzar ese Nobel de arquitectura. muy importante. ¿Cómo lo ves? 40 años después, cuando lo que te decía antes, ¿no? En esa reflexión sobre el espacio público que hay ahora en las ciudades, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo Bueno, una yo creo que está bien que las ciudades dispongan de algunos espacios abiertos. No sé en eso cuánto. Es verdad que no hay un balcón del alcalde tan claramente en el Ayuntamiento de Logroño, pero sí que hay espacio para que pueda haber una reunión y la gente pueda congregarse en ese espacio. Bueno, Rafael, bien sabes que el momento de más felicidad, o uno de los momentos de máxima felicidad e intensidad en esta ciudad, donde toda la chavalería se reúne en esta plaza, es el lanzamiento del cohete de San Mateo, que convoca ya un cohete limpio, gracias a la buena labor de Tomás y de alcaldes anteriores. Es un momento de felicidad máxima, de máxima intensidad, donde la gente disfruta. No hay balcón del alcalde, pero salimos a ese entorno a lanzar ese cohete de fiestas que El está... banco, el banco sobre el Cartabón o el área más destinada a servicios de administración, tiene un buen sol de poniente. Seguro que el invierno soleado a uno le apetece ir allá, o a uno todavía la esquina del ala de la alcaldía, todavía se engrana y se conecta en términos de casi escenográficos con la Escuela de Bellas Artes. A mí me parece que también, fíjate que en el fondo no es un edificio, sino que es la conjunción de fragmentos de edificios que al final van componiendo un todo. En el fondo no hay una... es difícil convertirlo solo en postal. A lo mejor para convertirlo en postal tienes que ver la visión aérea, y sin embargo es la suma de muchos episodios diversos. Todos esos episodios diversos que, digamos, van contribuyendo un poco a que el edificio conecte con la ciudad a través de muchas valencias distintas. Y eso sigo pensando que está bien, no haber visto el edificio como si fuese solo un objeto arquitectónico, sino haberlo visto como si se tratase, como decía, de ese pedazo de ciudad. Rafael, ¿alguna cuestión más? Que, bueno, ya sabes que aquí también, Rafael Azcona, están apreciados los portales. Cuando construyes esos soportales, por una parte, poco, ¿cuál es esa inspiración? La dimensión también, hay un semisótano, una planta llana, accesible, como bien decías, 2 plantas en esa dimensión de edificio. Y luego, como bien comentabas, un edificio que dentro de esa lógica no estrictamente administrativa, sino donde hay una sala de exposiciones, un gran auditorio, un espacio. ¿Cómo? Digamos, ¿qué era la inspiración, ¿no? Que te mueve a esos 3 elementos, a los soportales, a la dimensión con estas 4 plantas, con semisótano? Bueno, El tema, ¿cómo afrontar? La visión del Ayuntamiento de Logroño es mucho más a partir casi de enfiladas. O sea, por ejemplo, del Porche, cuando uno viene desde el Espolón
y el porche bajo el ala pública es un porche generoso de medida y es un porche de carácter completamente distinto al que hemos mencionado antes en las oficinas o, digamos, en esa especie de plaza protegida propia que se da en ese encuentro del que hablábamos antes. Yo creo que en eso, esta sensación de verdaderamente no solo mezclarse, sino formar parte de la ciudad, contribuir, que el edificio que esté configurando la ciudad en esa planta baja, en ese dominio del peatón, que es el dominio del ciudadano, lo que me parece que sigue teniendo valor. Hombre, yo creo que Logroño también ha tenido un desarrollo en estos últimos 40 años muy medido y en realidad ha mantenido más las directrices que estaban inmanentes que otras ciudades. En el fondo no han ocurrido tantas cosas inesperadas en el crecimiento de Logroño. Yo creo que el que la ciudad haya tenido tanta conciencia de su autogobierno desde el punto de vista urbanístico es muy importante. Yo creo, puede parecer que al hacer el elogio y el recuerdo de Javier Martínez Laorden no esté sino manifestando un agradecimiento que es más que justificado por mi parte, pero me parece que también el que la ciudad haya tenido un servidor público, como dicen los anglosajones, con tan buen juicio, en el fondo se ha reflejado también en la ciudad, lo cual me parece que responde más a cómo crecen las ciudades. Las ciudades crecen menos sometidas a los planes generales que a veces nos parecen que ya definen. Afortunadamente las ciudades nunca se definen del todo, o sea, hay que estar siempre abierto a ese margen de aleatoriedad que afortunadamente no podemos intervenir sobre él y que da a las ciudades esa viveza. El que realmente el control esté desde la propia ciudad, desde las propias oficinas técnicas, yo creo que es una gran cosa. Y me parece que en eso Logroño ha disfrutado de buenos servicios técnicos a quienes hay que hacer en último término también reconocer el valor que han. También no sé, por ejemplo, siento que no esté con nosotros una persona que ya nos vamos acordando, Óscar Grijalva, ¿no? No sé, tú a lo mejor no has tenido ya ocasión de conocerlo, ¿no? Una gran persona y también logroñés tan entregado a todo lo que él creía que eran buenas causas. Bueno, no, lo que dices, comparto plenamente ese legado de buena ordenación y planificación, ese tener en la mente una ciudad de don Javier Martínez Laorden, el trabajo de Jesús, de Óscar, de los grandes, como decías tú, refiriéndote a los anglosajones, civil service, ¿no? Esa gente que mantiene ese servicio público y le da un orden, una coherencia a una ciudad como Logroño. Nosotros estamos ahora en 150.000 habitantes. La reflexión es ese crecer hacia adentro, intentando ir con medidas incrementales, aumentando esa belleza de la ciudad, una ciudad que sigue siendo una ciudad muy paseable, una ciudad muy a escala humana, abigarrada, densa, todavía con ese sabor. Sí que cuando venga sí que me gustaría intensamente hablar de estos temas porque para alguien que mi ignorancia es infinita y en temas urbanísticos más, pero sí que tenemos ese deseo de seguir perseverando en esa idea que viene de otras corporaciones, ¿no? De una ciudad también que se ha abierto, como bien dices, al río Ebro, que es una ciudad humana y ahí qué es lo que hay que ir haciendo 2020 para seguir preservando y conservando ello, ¿no? También me parece que entrando en algo que es seguramente sustancialmente político, el hecho
de que Logroño se haya visto también como cabeza de una autonomía, también cambia el sentido que como ciudad tiene. No es lo mismo, digamos, de depender de en ese aspecto, con seguridad que la personalidad de Logroño también se ha visto, no sé, reforzada o ha sido obligada a subir un escalón en el sentido del autogobierno al verse, digamos, con esa responsabilidad sobre un territorio más amplio. Eso seguramente en el sentido de autoestima de la ciudad y consideración de la ciudad, vamos, que algún impacto tiene sobre el propio planteamiento físico y sobre el propio crecimiento urbano. ¿Sí? Rafael, estamos en esa también reflexión sobre una ciudad que, como bien dices, quizás aumenta su autoestima en la medida en que conseguimos una autonomía. Ya no somos, digamos, la periferia de Castilla la Vieja. La Rioja consigue esa autonomía también por riojanos que la pelean en esos inicios democráticos. Se construye como comunidad, adquiere esa identidad. Logroño adquiere esa lógica de capitalidad, avanza, va ganando terreno. Hablamos también ahora de un entorno, de un término municipal que está rodeado de 4 millones de cepas de vid, donde hay 12 bodegas alrededor en el propio término municipal, donde se siguen conservando preciosos paisajes que evocan a la Toscana, a la Provenza, como el Mirador del Cortijo o las huertas de Barea, ¿no? Y el entorno metropolitano, como bien dices, de comunicación con Lardero, Navarrete, Fuenmayor, en esa lógica de caminantes que pueden descubrir una ciudad rodeada de un verde que no solo es humedales de Vitoria, pero es la vid y el Camino de Santiago de una ciudad que vive muy cerca del entorno rural y que conversa con él, ¿no? En esa reflexión también, ¿no? Sobre que ahora es permanente, porque sí que cuando hablamos de aspirar hacia la capitalidad verde europea o hacia una ciudad amigable o hacia una ciudad pensada desde el peatón, en una ciudad de 150.000 habitantes. Es que estamos casi como aquella Atenas clásica o aquella Florencia, ¿no? Nos faltan todavía cosas, pero ¿cómo lo percibes tú dentro de ese cariño a Logroño? ¿Cómo percibes esta reflexión? Para una vida digamos, acorde con los ideales de la Grecia clásica, que duda cabe que Logroño está en mejores circunstancias que otras ciudades que han, digamos, sobrepasado una medida que todavía da una sensación de proximidad al ciudadano que es tan grata. O sea, que el ciudadano todavía pueda gobernarse a propósito de cómo quiere conectar en términos de intercambios, sea comerciales o sea de servicios profesionales. El tamaño de Logroño en ese aspecto es estupendo. Como en términos urbanísticos, quieras o no, la geografía de Logroño no, digamos, no discutida y sin que nadie se haya opuesto a esa importancia que el río tiene en la definición de los ejes. Hombre, en términos más amplios, en términos de lo que ha sido la historia de España y entrando en terrenos resbaladizos en los que no hay por qué no entrar, pues qué duda cabe que también a Logroño le cabe ese papel de ser más la pieza que da sentido a la conexión que se establezca entre los territorios limítrofes. O sea, en ese aspecto, La Rioja es bastante una clave en un arco, en un mosaico que está, que la hace más problemática la interpretación de los territorios que hay en torno que el suyo propio, que como digo, lo veo con esa voluntad de ser clave que mantenga y dé sentido es a través de Logroño, cómo se establecen las fronteras entre territorios que pueden verse o que pueden reconocer que no siempre están cómodos. Y en ese aspecto me parece que también, aunque puede parecer menor del rol a jugar por La Rioja y Logroño, sí que me parece que tiene mucho sentido
parte tan importante en la vertebración de la península ibérica como es el Ebro, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, como bien dices, si trazáramos un radio de 3-5 kilómetros, entramos cerca de comunidades limítrofes como Parra, Castilla, claro, no, Aragón, no tantas autonomías tienen tal variedad de vecinos. Sin duda, sin duda. No, no, es como bien dices, bueno, y tenemos ese emblema de Rioja que excede el ámbito administrativo, ¿no? Ese manjar, ese vino, ese alimento que nos permite ser conocidos en todo el mundo, ¿no? Cierto, es cierto. Bueno, no sé si querías un poco añadir alguna consideración final, si no, no quería abusar más de tu tiempo. Manifestarle al señor alcalde las ganas que tengo de que esta conversación la tengamos en la Rúa Vieja. Eso está hecho, Rafael. Para mí sería ya un honor y un placer. Esto de ser alcalde tiene a veces estas ventajas de poder hablar con gente como tú, que para mí, bueno, pues es un verdadero honor, un placer que nos hayas concedido este rato y tener la ocasión de hacerlo en persona y poder charlar y reflexionar sobre la ciudad, para mí será uno de esos momentos gratos que te da estar en esta responsabilidad. El señor alcalde y mi gratitud a Logroño por haber puesto en mis manos un encargo como este. Muchas gracias. Un placer, Rafael. Ha sido un honor hablar contigo. Muchas gracias.